ya estamos diciendo en 1848. Y es algo que yo he denominado, pongan atención a esta clasificación, que se me acaba de ocurrir. En el siglo XIX y XX existen como tres grandes fenómenos partidistas en Colombia. Vamos a hablar sobre Colombia. En 1848 y 1849 se crean los dos partidos tradicionales. En el 48 una carta de Ezequiel Rojas que envía a José Hilario López, presidente de 1951, con un ideario de lo que sería el Partido Liberal. ¿Cuál es el ideario del Partido Liberal? El Partido Liberal propendía por darle a la Iglesia todos los bienes de las personas que se hagan muertas. Todas las personas que se morían le dejaban los bienes por orden en lo que había dentro del Estado, y la unión que había entre el Estado y la Iglesia, pues la otra para que se fijara. Segundo, tercero, la libertad económica. Cuarto, el modelo como se distribuía el poder. Si era federalista, era más liberal, y si era centralista, era conservador. Eso estaba diciendo ese ideario liberal, plasmado por Ezequiel Rojas en la carta que envía a José Hilario López. El periodo presidencial muy corto, tanto que la Constitución de 1863 habla de un periodo presidencial de 2 años. A diferencia de en Colombia estamos dando cuenta de por qué hay una desnaturalización de las ideologías. Pero para eso hay que entender bien qué es la ideología liberal en nuestro país en oposición a la ideología conservadora. Estamos dando las diferencias fundamentales. Entonces, los conservadores, ¿por qué pregonaban? Porque hubiera así confusión de potestades entre la Iglesia y el Estado. Los liberales, ¿por qué pregonaban? Porque hubiera separación absoluta. Los conservadores, ¿por qué pregonaban? Porque hubiera un modelo centralista de distribución del poder. ¿Qué decían los liberales? Debería haber un sistema federalista de distribución del poder. ¿Qué decían los conservadores? Que el periodo presidencial debía ser de 6 años. ¿Qué decían los liberales? Que el periodo presidencial debería ser de 2 años. ¿Qué decían los liberales en relación con la economía? Que debería existir libertad económica. ¿Qué decían los conservadores con relación a la economía? Que la libertad económica sí era buena, pero debería existir restricciones. ¿Qué decían los liberales con relación a la educación? Que la educación debería ser, por eso trajeron unos padres o unos profesores, por eso existen las escuelas normales. ¿De quién daba las escuelas normales? Los liberales. Las escuelas normales son de origen alemán, para que a los jóvenes se les educara no con la educación religiosa, sino con la educación laica. ¿Qué decían los conservadores? Que debía entonces una educación confesional. La institución más importante liberal que tuvo el siglo XIX, la Constitución de 1863, que había un decálogo de derechos. ¿Qué decía la Constitución de 1886? Puramente conservadora. Decía que había una primacía de la ley sobre la Constitución, prácticamente. ¿Qué decía la Constitución de 1863? Establece el control de constitucionalidad de las normas por primera vez en Colombia. La gente dice que es de 1910. No, hay un error. La Constitución de 1863, los liberales que establecieron esa Constitución ya establecían el control de constitucionalidad de las normas sobre las leyes. ¿Qué decía la Constitución conservadora de 1886? Que debería existir una primacía de la ley sobre la Constitución. Abolió entonces el control de constitucionalidad. Entonces miren ustedes cómo a través de estas 6 o 7 características se ve impregnada esa ideología liberal o esa ideología conservadora. Estamos en de conflictividad bipartidista, pongámoslo así. Centuria, ¿qué quiere decir centuria? 100 años. 100 años. Centuria de conflictividad interpartidista. Pero es como un periodo de hibernación. Eso es decir, no, eso es para explicar por qué. Vamos a tratar de dar cuenta de lo que ustedes participaron. ¿Por qué se desnaturalizó la ideología en Colombia de los partidos?
Entonces estamos diciendo que hay un primer periodo de creación de los partidos políticos, y hay un segundo periodo de cinturia de conflictividad interpartidista. ¿Qué quiere decir cinturia de conflictividad interpartidista? Que los dos partidos tradicionales estuvieron inmersos en problemas de cómo se repartía el poder. Y por esa razón hubo muchos conflictos, tanto que hubo guerras y guerras y guerras. Como lo decía el compañero Joseph, no puede caracterizar las primeras décadas del siglo XIX y un enfrentamiento que hubo entre tal vez Camilo Torres y Antonio Nariño sobre el federalismo y el centralismo, entre 1810 y 1820. Luego viene un periodo de reflexiones, vamos a intentar dar cuenta por qué entonces en Colombia se desnaturalizaron las ideologías. Después vino un periodo entonces de que no existía todavía los partidos tradicionales, estamos diciendo que son de creación de 1848-49. Después de esa relación que había tormentosa entre Camilo Torres y Antonio Nariño, y uno diciendo que se requería el federalismo y el otro que es el centralismo, vino un periodo de oposición entre Simón Bolívar y Santander, que es más o menos entre el 20 y el 30, hasta que muere Simón Bolívar en el 32, 1832. Luego viene un periodo también de rivalización constante, fuerte entre Tomás Cipriano Mosquera y José Hilario López. Luego viene también un periodo de fuerte conflictividad entre dos personas, Rafael Núñez y ese mismo Tomás Cipriano Mosquera, que el uno siendo conservador, el uno siendo liberal, Tomás Cipriano Mosquera, y Rafael Núñez siendo liberal terminó siendo conservador, tanto que fue el precursor de la Constitución en 1886, la cual después no se pudo realizar con la Constitución de 1886. Y después viene todo ese periodo de conflictividad que estamos diciendo centenaria, guerra de los 1000 días, donde desaparece Panamá. Miren ustedes que los liberales de 1863 tenían claro lo que iba a pasar, tanto que querían que la capital de Colombia fuera Panamá. Los liberales de 1863 abogaban por que la capital de Colombia fuera Panamá. Imagínense que eso hubiera pasado, tal vez no hubiéramos perdido Panamá. Entonces, del bipartidismo colusivo, antes de la Constitución del 91, bipartidismo colusivo. ¿Qué quiere decir bipartidismo colusivo? Que los dos partidos tradicionales, doctor, se alternaban el poder. Primero se estableció un Frente Nacional de 12 años, 3 periodos, y luego se estableció un Frente Nacional de 16 años, porque le faltaba un periodo al partido conservador. Primero empezaron entonces Alberto Lleras Camargo, luego ¿quién fue? Presidente Guillermo León Valencia, luego ¿quién fue presidente? Gerardo Restrepo, y finalmente Isabel Pastrana Bovero. Estamos diciendo entonces, para explicar por qué hay una degeneración de las ideologías, qué fue lo que pasó en Colombia en 200 años, desde la creación misma de los partidos políticos hasta donde vamos, que es el bipartidismo colusivo. Los partidos entonces se unen para alternarse el poder durante 16 años. Y después de esto, ¿qué pasa? Pues se llega a un multipartidismo con la Constitución del 91. ¿Qué pasa después del 74 cuando termina el Frente Nacional? Que viene una asociación también de gobiernos liberales y conservadores, más liberales que conservadores. El único conservador de ese periodo del 74 al 91 fue el gobierno de Belisario Betancourt, porque del 74 al 78 fue López Michelsen, luego del 78 al 82 fue Turbay Ayala, luego del 82 al 86 el conservador Belisario Betancourt, y el 86 al 90 Gaviria Igual, el 90 al 94 Gaviria, el 94 al 98 Zamper, el 98 al 2002 Pastrana, desde el 2002 al 2006 Pibe, 2006 2010 Uribe, 2010 2014 Santos, 2014 2018 Santos, y 2018 2022 Duque, y ahorita el presidente. ¿Qué sucedió entonces?